2011 difícilmente será recordado como un buen año para el periodismo. Los medios de comunicación sufrieron en todos los países occidentales y más aún sus periodistas. Los últimos 12 meses nos han dejado un rosario de publicaciones y canales cerrados, proyectos periodísticos abortados y muchos despidos. Pero no todo fueron noticias negativas. Mientras el papel se arruga, Internet se impone con apuestas innovadoras que están abriendo nuevos caminos. Es la situación de una profesión que lleva años preguntándose quién es y cómo se adapta al nuevo contexto. Aprovechando el Día de la Libertad de Prensa, los periodistas han alzado la voz por la dignidad de su trabajo y la importancia que tienen los medios de comunicación en el desarrollo de una sociedad que aspira a ser democrática. De todo esto vamos a hablar con una periodista curtida en 1000 batallas. Conoce la prensa, la radio y la televisión. Ha vivido de cerca el desarrollo de los medios de comunicación de nuestro país en los últimos años, una experiencia que transmite desde hace mucho tiempo a los alumnos de la Facultad de Comunicación de la UCAM. Jóvenes estudiantes que quieren adentrarse en un mundo, el de los medios, tan complicado como fascinante, tan ingrato como apasionante. Hoy visita el plató de Trivium Carmen Campos. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Hola, bienvenidos a Trivium. Esta noche, con su permiso, vamos a hablar de los medios de comunicación. Vamos a intentar analizar o psicoanalizar a un paciente del periodismo que lleva mucho tiempo en un diván intentando buscar solución a sus problemas. Y lo voy a hacer, como siempre, en compañía de mis compañeras María Eugenia Lozano. Buenas noches. Esther Martínez. Muy buenas noches. Y nosotras, por supuesto, no nos vamos a atrever solas a hacer esto. Por eso tenemos a una mujer periodista, profesora de comunicación, que va a intentar echarnos una mano desde el punto de vista de su experiencia. Carmen Campos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, es un placer para nosotras tenerte aquí. Bueno, y para mí es una gozada porque además es un reencuentro, como siempre, y me gusta muchísimo veros. Bueno, pues si te parece queremos hablar de muchas cosas porque el tema da para mucho. Así que, si os parece, ¿quién empieza con la sesión de esta noche? ¿Quién empieza? Venga, empiezo yo, por ejemplo. Bueno, lo primero, yo creo que teniendo delante a una mujer con tanta experiencia como eres tú, de hecho te voy a tutear si me lo permites. Que somos colegas. Lo primero es saber qué se mueve en la mente o en el corazón de una persona. Vamos a intentar explicarlo porque siempre hablamos del periodismo como algo vocacional, ¿no? Absolutamente vocacional. ¿Qué es lo que lleva a Carmen Campos a convertirse en periodista? Pues la necesidad de contar cosas que veía. Y eso es yo creo que es una constante en casi todos los periodistas, eso de que, ¡ay, qué bonito esto, lo que me ha pasado o lo que he visto! Y lo tienes que contar, y tienes que contarlo de alguna manera. Y entonces, desde pequeña, intentas contarlo, lo escribes y bueno, y te pones una alcachofa, un simulacro de alcachofa para retransmitirlo y te va surgiendo como algo especialmente necesario, que tienes que soltarlo. Y además, como tienes porque el periodista que no tenga curiosidad no vale para esta profesión, como tienes muchísima curiosidad, pues entonces no solamente te quedas con lo que has visto y quieres contarlo, sino que quieres profundizar un poquito más en eso. Entonces lo que te interesa es que te cuenten algo más. Y entonces, aunque yo me acuerdo siendo muy pequeña, pues me acuerdo que hubo un accidente, fue una cosa muy tonta, no en la puerta de mi casa, y no era una cosa muy grave, pero bueno, había sido un autobús y había hecho mucho ruido, ¿no? Bueno, salió la gente un poco magullada, pero nada más. Pero entonces yo fui corriendo a preguntar. Me miraba como diciendo, la mocosa esta, pero yo quería saber más cosas porque yo tenía luego que contarlo bien. Y contarlo no era solo lo que había visto de pasada, tenía que contarlo bien con más datos de los que pudiera tener la gente de allí. ¿Cómo? ¿De dónde me vienen? No tengo ningún antecedente periodístico ni nada. No, es algo que te nace. ¿Y cómo le fue? ¿Le fue fácil o difícil entrar en esto de la canallesca? Pues yo es que terminé en una época mucho más fácil que la actual, porque yo terminé en el año 79 la carrera, 1979, que se dice pronto. Y
Y entonces, pero yo hacía prácticas desde primero de carrera. Entonces yo, todo el tiempo que en cuanto venía, yo estudié en la Universidad de Navarra, en cuanto venía en Navidades, en Semana Santa, en verano, pues me iba a La Verdad y ahí hacía mis prácticas continuamente. Unas veces cobrando, otras veces sin cobrar, me daba lo mismo. Yo quería aprender muchas más cosas. Y entonces cuando terminé, bueno, pues la verdad es que no fue complicado. Enseguida empecé con contratos, luego me pasé a salir una cosa en Televisión Española, me fui a Televisión Española, también con un contrato. Antes de terminar el contrato empezó la vorágine de las emisoras de radio, porque se abrió la posibilidad en España no existía la posibilidad de licencias de radio y se abrió esa posibilidad ya con la democracia. Y entonces, pues, un grupo de colegas, pues montamos en Murcia una emisora, bueno, era Radio 80, y lo pasamos muy bien, porque montar una cosa nueva es una gozada. Y bueno, luego me volví a La Verdad, en fin. No faltaba trabajo en ese... No faltaba trabajo, yo creo que no, vamos, yo creo que incluso sobraba. Incluso todavía no existían los gabinetes de prensa, entonces empezaba... En algún sitio a lo mejor había un pequeño gabinete de prensa, con lo cual toda la gente de mi generación, el que no se colocó es porque no quiso. En aquella época, como tú dices, en la que incluso faltaban periodistas, sí. ¿Te imaginabas que llegaría un momento en el que los periodistas tendrían que salir a la calle diciendo que gratis no trabajo y sin periodistas no hay democracia? No, eso no me lo hubiera imaginado nunca. De todas maneras, lo de la gratuidad o no, yo he trabajado gratis mucho tiempo por amor al arte, que se dice. Por gusto. Bueno, pero así hemos empezado todos, y es más, yo creo que es conveniente empezar así. No estoy hablando ya de hacer prácticas, ya trabajando, teniendo tu trabajo normal y corriente, pues yo los domingos que no salían los periódicos, pues entonces me iba a trabajar a la hoja de lunes, gratis. O sea, que lo mío era de ser un poco tonta, ¿no? Pero quiero decir que sí, me habéis preguntado por mi vocación y sí, la tengo clarísima. Y entonces sí que es verdad que había gente que, bueno, había algunas veces que tenías que trabajar gratis, pero bueno, pero había, no sé al santo de que he contado esta historia. Por la celebración del último Día Internacional de la Libertad de prensa, por esas manifestaciones cada vez que han sido multitudinarias en todos los puntos de España, diciendo precisamente que los periodistas no trabajan gratis, que somos una profesión cualificada, y aparte de que el hecho de que sean conscientes de que sin periodistas no hay democracia, ¿no? En la situación en la que hemos llegado un poco sin saber cómo. Es que no hay democracia sin información. Sin información, sin periodismo, sin periodistas no hay democracia. Y estamos casi llegando a esa situación de que, no digo que la democracia corre peligro, pero sí de que se está estancando mucho, porque hay periodistas, siempre ha habido presiones, pero tantas como hay ahora, creo que no había habido nunca. Estoy hablando en época democrática, ¿eh? Por supuesto, claro. En la época de Franco supongo que no, muchísimas más, ¿no? Sí. Pero bueno, pero no estamos hablando de épocas anormales, estamos hablando de épocas normales. Creo que cada vez hay más control, más presión, y luego hay menos medios independientes. Quiero decir que los medios se han convertido, nos da igual que sean periódicos, emisoras de radio, de televisión, se han convertido pues como en fábricas y necesitan una rentabilidad. Bueno, yo entiendo que siempre hace falta una rentabilidad, pero esto ya se ha convertido en una rentabilidad per se, no se busca ninguna otra cosa. Entonces están a lo que el poderoso quiera. El poderoso no tiene que ser solamente el poderoso político, puede ser el poderoso económico. Es decir, no, que me van a quitar la publicidad, que como esto no le guste, entonces aquí perdemos dinero. Siempre estamos pensando en el dinero, y eso lo que hace es cada vez más presión y los periodistas cada vez más acobardados. De hecho, alguna vez... Perdón, adelante, Maru. En el ejercicio de su profesión, ¿usted se ha visto alguna vez, o tú, Carmen, te has sentido utilizada o presionada muchas veces, pocas, ninguna? Vamos a ver. Sinceramente, creo que una única vez en mi vida, no voy a decir dónde, me sentí presionada.
prohibida, y esto muchas veces. O sea, que esto no se hace, bueno, pero esto no se hace, bueno, quien paga manda, ¿no? Y sobre todo, quien tiene la potestad de que esto se emita o no se emita, o de que esto se publique o no se publique, es el propietario, el director, en fin, hay una gran escala de gente que va mandando ahí. Vale, yo a eso no le doy tampoco mayor... Vamos, sí le doy mucha importancia, pero no le doy importancia como presión personal. La presión personal es cuando te sientes presionada porque esto no, y esto tienes que contarlo, pero sin contar esto. A mí eso me parece horroroso. Me parece horroroso porque te están castrando una información. Es decir, contando solamente una parte. Y el periodista lo que tiene es que contarlo. Eso que decía yo antes. Ir preguntando qué es lo que ha pasado para contar el máximo posible. A mí eso me parece que es fundamental. Eso yo una vez en mi vida, solamente me sentí presionada. Vamos a ver, vosotros sabéis, porque me conocéis, que yo tengo mucho genio y que no es fácil presionarme, que esa también es otra. Sí. Con tal de no escucharme, hay mucha gente que prefiere no presionarme. Eso, deja, que haga esta otra cosa, y que haga ese ponga, entretenerla con otra cosa, pero que no, eso también, ¿no? Eso, ahí también llego que yo, en fin, comprendo que mi carácter es mi carácter. Nosotros le hemos escuchado una vez en Petit Comité decir algo así, como que los periodistas en Murcia están, a lo mejor en general lo podemos hacer extensible, pero bueno, en el campo que conoce, un poco aborregados, aletargados. Sí, no, yo creo que eso es general. Estamos todos un poco aletargados, pero no es solamente culpa del periodista, que también. Yo comprendo que uno, cuando tiene que comer y que pagar una hipoteca, tiene que trabajar para ello, y si, tal y como están las cosas, que es facilísimo que te echen de cualquier sitio, si resulta que por pelear una información te van a poner en la picota, yo no puedo decirle a nadie, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, no en Petit Comité, lo digo abiertamente, digo, bueno, esto no se hace, hay que ser valiente, hay que contar las cosas, hay que luchar por contar las cosas, pero yo no les puedo poner, les digo también a mis alumnos, digo, no les puedo poner a ustedes una pistola, no les puedo poner una pistola aquí, es decir, a la fuerza, suicídense, no. Tendrán hijos, tendrán familia, tendrán hipoteca, tendrán que comer, querrán un trabajo, ¿qué les vas a decir? ¿Están aborregados? Claro que están aborregados, estamos aborregados. Porque no se pueden decir poquísimas cosas. Si es que se pueden contar poquísimas cosas. ¿Pero qué es esto? Si nos ponemos a ver la información que estamos dando, ¿es la información que le interesa a la gente? Luego nos quejamos. No se venden periódicos, la gente está harto, hay demasiadas emisoras de radio y de televisión y no sé qué. Bueno, es que a lo mejor no estamos dándoles lo que la gente verdaderamente quiere. Le estamos entonteciendo muchas veces con esos programas que no son periodísticos, esos programas basura, que no son, para mi modo de ver, es que es lo peor. Pero bueno, eso no es periodismo. Y estamos a lo mejor aborregándolos con eso y pues, entreteniéndolos, pero no les estamos contando las cosas que verdaderamente quieren saber y que muchas veces no tienen nada que ver con las 27.500 ruedas de prensa que nos convocan todos los días, que eso es el antiperiodismo. Y si queréis, hablamos ahora. Bueno, eso ya es... No, eso es dictadura. Vamos a ver. Pero ahora es la... Pero es que es la moda. Es la moda dominante. Eso, no, pero es que eso ya... Yo digo, las ruedas de prensa, el exceso de ruedas de prensa es una burrada. Pero las ruedas de prensa, donde además te dicen sin preguntas, ¿cómo que sin preguntas? Pues no convoque usted una rueda de prensa, mándenos un comunicado. Y punto. Y ya lo publicaremos si queremos, si lo vemos interesante, o no lo publicaremos si no lo vemos interesante. No, rueda de prensa, que venga todo el mundo aquí, que me vean el careto, yo digo lo que me da la gana y luego que no haya preguntas. Y nos extrañamos de que el otro día en las elecciones griegas sale el de Dorado Amanecer, y dice, ¡levántense! Bueno, pues es exactamente lo mismo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Eso nos parece, oh, fíjate, ¿y una rueda de prensa sin preguntas qué es? Pues lo mismo, eso es... Ahí en parte tenemos también nosotros la culpa de no ponernos de acuerdo, de decir, no se cubren ruedas de prensa. Bueno, pero eso también, yo siempre excuso a los periodistas, sobre todo a los periodistas jóvenes, que son los que suelen ir más a las ruedas de prensa. Siempre los excuso con el mismo argumento, tienen que comer. Ya, pero tienen jefes que a lo mejor comen muy bien. Y ya podrían decir, oiga, no. ¿Pero por qué comen bien?
Porque consienten esas porque cosas. están con el poder establecido y no molestan. Entonces, claro, si todos los periodistas nos pusiéramos de acuerdo y cuando llegáramos a una rueda de prensa y viéramos eso, nos levantáramos y nos fuéramos, que eso se ha hecho, ¿Aquí en Murcia? Sí, se ha hecho hace muchísimos años, claro, pero se ha hecho. ¿Cómo que es esto? O que de repente, cosas que yo he visto, de repente que el señor que ha convocado la rueda de prensa ataca a un periodista porque no le ha gustado la pregunta, pero bueno, pero llaman ¿cómo que por no? teléfono y preguntan por qué ha preguntado tu periodista tal eso cosa. eso también, y llaman a la redacción y, hombre, o se llama a la redacción para decir, a ver, que quiero saber qué ha dicho fulanito de tal, un oponente, digamos, en su rueda de prensa, para aquí nosotros ahora decir, ¿pero qué es esto? Pues escúchelo usted por la radio, véalo por la tele, o espérese al periódico, o mírelo por internet. Pero yo no se lo voy a contar, pero que encima que estamos de correveidiles con el asunto de las ruedas de prensa, encima vamos a hacer de chivatos, pues se hace. Eso es a lo que yo me niego. Eso es a lo que yo me niego. Me parece que no estoy pidiendo una cosa muy rara. Yo, es verdad que soy muy peleona, pero, bueno, cada vez menos, porque estoy cada vez más mayor y cada vez tengo menos ganas de pelear. Pero, hombre, un poquito de por favor, como decía aquel. O sea, un poquito de respeto, ¿no? Claro. ¿Me parece a mí? En cualquier caso, usted esperaba, por ejemplo, ha sorprendido mucho cuando ha entrado Mariano Rajoy al poder, precisamente esa actitud, ¿no? De no salir ante la prensa, de no contestar a preguntas de los periodistas Yo creo que Mariano y de Rajoy, no explicar. Yo creo que Mariano Rajoy ha hecho lo que siempre ha hecho. Mariano Rajoy es un hombre que yo creo que en eso iba a decir pusilánime, pero no es eso. Yo creo que es un poco cobarde. Es un poco cobarde porque, quiero decir, es el presidente del gobierno, tendría que salir más, y más con la que está cayendo, y más cuando tienes que estar haciendo lo contrario de lo que has propuesto. Que yo no digo que a lo mejor es lo que hay que hacer, si yo eso no lo... Sí, no entramos simplemente en la actitud del político ante Pero él lo ha ante hecho los ciudadanos. siempre, ¿eh? Él no ha sido un hombre... No ha sido un hombre valiente en eso nunca. Yo creo que es valiente. No quiero insultarlo, que no es mi intención, ¿no? Sino, a lo mejor porque es más tranquilo y tal, no es osado, no le gusta entrar al trapo, manda siempre a sus lugartenientes. Cuando estaba en la oposición también, en los últimos tiempos actuaba un poco más, pues porque, en fin, el éxito lo requería, pero nunca ha sido un hombre de dar muchas explicaciones. Y a mí me parece, francamente, penoso. O sea, un presidente del gobierno, con lo que está cayendo, o sea, tiene que estar saliendo continuamente a explicar y a decir, sí señores, yo dije que no iba a subir el IVA, no nos queda más remedio. Miren ustedes, o nos cortamos el cuello definitivamente, o tenemos que salir del euro, eso sería catastrófico, o lo que... Bueno, que diga algo, sí, pero que lo diga. Y no, pero ya nos había hecho alguna anteriormente, quiero decir, antes de ser presidente, claro, de una rueda de prensa sin preguntas. O sea que... Y volviendo a la región, ¿qué le parece la política de comunicación que ha tenido estos últimos años el equipo de Valcárcel? Fabulosa. Sí, yo siempre he dicho que la política de propaganda del Partido Popular es fantástica. Fantástica. Yo creo que nunca ha habido tanto periodista colocado, afortunadamente. Oye, mira, en alguna cosa tenía que ser esto bueno de los gabinetes de prensa, tanto periodista colocado como con el Partido Popular. En eso el Partido Popular ha colocado a muchísima gente en gabinetes de prensa, no en sus gabinetes de prensa, lo cual eso está muy bien. Y luego, fantástica, desde su punto de vista, desde su punto de vista, fantástica. Y ya he dicho antes, me parece un gran sistema de propaganda. Que una cosa es la propaganda y otra cosa es la información. Si me lo preguntas, ¿cómo me parece? Desde mi punto de vista personal de periodista, digo, pues, hombre, me parece que tienen una cara monstruosa porque han organizado un aparataje de tal nivel que es que no te enteras de nada. Vamos. Que no quieran que te enteres. Vamos a ver. Sí te enteras de cosas que a lo mejor tu medio no te deja que te enteres, pero eso te enteras por la calle, porque lo que es oficialmente no te enteras de nada. No te enteras de nada porque el sistema es muy bueno, su sistema es muy bueno. O sea, profesionalmente ellos han hecho un buen sistema de propaganda y se han cogido un montón de periodistas que van contando lo que quieren contar
Pero bueno, yo no sé si la audiencia sabe, estoy segura de que sí, pero sabe que es que ya no hace falta muchas veces ni ir a ruedas de prensa ni nada. Es que directamente te mandan el corte de sonido, el corte el total de un personaje, la imagen, todo. O sea, lo mandan todo hechito. O sea, no hay ni que trabajar si no quieres. Para eso sirve todos los gabinetes de prensa. Todo su sistema de propaganda, de información, sirve para eso. Y lo hacen bien. Porque estamos todas las redacciones achicharraos continuamente con información que nos llega. Y así no nos entretenemos en otra cosa. Si solamente con estar limpiando la información que nos llega, limpiando quiero decir técnicamente limpiándola, ¿no? Quitando esa cola o haciéndola más corto, no me cabe esto, en fin, para que la audiencia lo capte, ¿no? Solamente con ya te pierdes el tiempo. O sea que entonces, ¿para qué vas a indagar nada más? O sea que el sistema, muy bueno, a mí no me gusta. Porque a mí lo que hace es entorpecerme. Y no digamos nada cuando llamas que quiero hablar con menganita de cual o fulanito de cual, quien sea, ¿no? Claro, tienes que pasar por prensa. Bueno, yo si puedo lo eludo, pero si no me queda más remedio, pues paso por prensa. Quiero decir, sus gabinetes, magníficos gabinetes de prensa, que son muy, muy buenos trabajadores. Por eso son buenos, porque esos periodistas son buenos, hacen su trabajo. Digamos que es justo el contrario que hacemos los periodistas de trinchera, de calle, vamos. De contar cosas. Ellos lo que hacen es tapar cosas, ¿no? Tapar cosas y solamente contar lo que viene bien, pero para eso cobran, o sea que bien, muy bien, y mal, muy mal, me parece. Y una radiografía así del periodismo entonces en Murcia, teniendo en cuenta este aparataje y como los medios que tenemos para desenvolvernos en la profesión, ¿cómo nos ve? En Murcia igual que en el resto de España. Hombre, hay algunos medios más grandes, con más medios, valga la redundancia, que todavía tienen algunas posibilidades de interpretar, porque el periodista tiene que contar la realidad, pero no contar la realidad como la leemos, pues, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales, ¿no? Que es muy rápida, que alguien que ha pasado por ahí se ha enterado, lo ha contado y tal, sino una realidad vista con mucha más profundidad, ¿no? Desde más distancia y viendo un poco lo que es el conjunto, ¿no? Para situar la realidad en el contexto y contarlo bien. Eso lo tenemos que hacer los periodistas. Y eso es lo que cada vez se hace, no es que no se haga, sino que hay menos medios cada vez, hay menos periodistas en cada medio. Es decir, lo que tú no puedes es, si tienes que hacer 7 informaciones ese día, y además te obligan a ir a esas 7 ruedas de prensa, que ni son informaciones ni nada, pero en fin, alguna vez sí, no siempre se pueden evitar. Hay veces que vienen bien, pero muchas de ellas yo las quitaría. Pero si tienes que hacer eso, no puedes dedicarte a entrar verdaderamente en el fondo de una cuestión que quieras contar. Entonces, solamente en los sitios donde hay mucha más gente se puede hacer. Pero por lo demás, yo creo que en el resto de España está prácticamente igual. Porque volvemos a lo mismo. La gente tiene miedo de que le echen y entonces está acobardado. Y hay una cosa tremenda, 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 que se llama autocensura. Y eso es lo propio de las dictaduras, pero por eso ahora, hace ya bastantes años, estamos viendo que lo que hay es una falta clara de libertad de expresión. Que la celebramos el otro día, el Día de la Libertad de Expresión, pero libertad de expresión poquita a poquita. Entonces, el mal endémico de nuestra profesión quizás sea ese. Es que el que han conseguido no tener que imponer la censura a otros niveles, sino que el periodista lo haya interiorizado de esa forma. No, muchos periodistas se han autocensurado de siempre. Eso también va muchas veces en la forma de ser de cada cual. Pero mal endémico no. Porque yo creo, y además eso sí que lo digo muchas veces en clase, lo digo a mis alumnos porque los miro y me dan una pena, que van a salir, ya llevamos unos cuantos años, que van a salir un mundo que no sabemos en lo que van a tener, ¿no? Que si van a tener trabajos, me da una pena, y entonces les digo, no se preocupen, porque todo, absolutamente todo, en la historia es cíclico. Y esto también, es decir, ahora mismo estamos en el peor momento del ciclo.
estamos pasándolo fatal. Están despidiéndonos, se han despedido, en Murcia llevamos unos 200 periodistas despedidos, en toda España llevamos más de 6.000 en los últimos 4 o 5 años. Es tremendo, sí, es tremendo. Bueno, estamos en ese peor momento y entonces pues más acobardados por no perder el trabajo, mucho más presionados, en fin, estamos en ese peor momento, pero es un péndulo y esto volverá. Y luego volverá a ser a lo mejor excesivamente libertino, que tampoco, o sea, en el término medio, como siempre se dice, ¿no? Está la virtud. Bueno, pues, pero son ciclos y estos son movimientos pendulares. Yo estoy convencida convencida de que, por favor, no soporto el convencido que. Estoy convencida de que eso llegará y que seguramente los alumnos de hoy verán lo que es un gran periodismo y harán un gran periodismo. Lo que pasa es que ahora mismo pues está la cosa, estamos un poco esposados. Pero además del hecho de poder estar esposados a través de cierto tipo de presiones, lo que sí es verdad es que el contexto ha cambiado totalmente, es decir, la incursión de las redes sociales, sí, de internet, de todo este tipo de cosas está haciendo que el periodismo, que ha sido en su esencia siempre será el mismo, pero sí que es verdad que la forma de adaptarse al medio en el que está tiene que ser distinta, claro, porque claro, así como los medios en papel están perdiendo tirada, están cayendo los ingresos publicitarios, sí que es cierto que todos aquellos medios que tienen una versión online, una versión digital, están creciendo, están sumando. Ahora ha salido el famoso papel del community manager, los expertos en redes sociales. Las redes sociales no son periodismo, pero sí son una herramienta para poder hacer periodismo, y entonces quizá a lo mejor llega el momento de replantearnos, ¿no?, la situación de la profesión, no tanto en esencia, sino cómo adaptarla. Vale, pero eso es, por supuesto, eso hay que adaptarse. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, que era en los años 70, estudiaba periodismo en los años 70, recuerdo que tenía un profesor que nos contaba que en el futuro podríamos ver a través de una pantalla el periódico. Eso era absoluta ciencia ficción en los años 70, pero él ya lo contaba. Es decir, ya había gente que se estaba preparando para eso. Y ahora, 3/4 de lo mismo. Hay que adaptarse, pero la esencia del periodismo no cambia. Es decir, la seriedad y la búsqueda de la verdad y contarla bien, y contarla en su contexto. Eso no cambia. Va a cambiar el modo, va a cambiar el medio, va a cambiar cómo tendremos que... Eso que tú decías de necesitar las redes sociales, es decir, una fuente más, pero no la fuente, que hay mucha gente que se equivoca. No, Twitter no es la fuente, Facebook no es la fuente, bueno, y como eso todo, Internet no es la fuente, es una fuente más, pero el periodista tiene que trascender a esa fuente y contarla, pues eso, interpretando toda esa realidad. Si no hay ese periodista que lo va a contar bien, que sabe ponerse lejos, ponerse con perspectiva y contárselo bien a la audiencia, contárselo por escrito, por online, por televisión, por como se quiera. Si no hay eso, no hay democracia. El periodismo hace falta para que exista de verdad la democracia. O sea, ¿de qué nos sirve las redes sociales que te van a contar en 140 caracteres el chorizo de no sé quién se ha llevado las perras? Pues... ¿eso qué es? ¿Qué rigor tiene eso? Aunque sea verdad. ¿Qué rigor tiene eso? Vamos a más. Vamos a ponernos un poco con perspectiva y vamos a analizar eso. Y vamos a contarlo bien. Y contándolo bien, hacemos un beneficio, hacemos un beneficio a nosotros mismos, a nuestra audiencia, a la sociedad. Hacemos un beneficio contando las cosas bien, contando las verdades. Porque ahí se entraría el concepto de responsabilidad social, ¿no?, que claro, dicen que tenemos los periodistas. Evidentemente. Y también, quizás sería interesante hablar también de ese poder, ¿no?, que dicen que otorga el tener la información, que yo creo que cada vez es menos, precisamente por esto que estamos comentando, porque prácticamente no hay posibilidades, claro, de exceder ciertos límites, claro, ¿no? No, efectivamente, la información es poder, eso está clarísimo. Y yo creo que cada vez menos la tenemos los periodistas. Cada vez menos. Hombre, todavía estamos,
sea, nada que hagas un poco bien tu trabajo, pues tienes tus fuentes y te mueves, muchas veces no para contarlo. Yo siempre digo que nosotros tenemos que saber mucha información y no toda se puede contar, porque hay mucha que no se puede contrastar, ¿no? Y sabes fehacientemente que esto ha sido así, pero ¿dónde está la prueba? No puedes contarlo sin pruebas. Me estoy hablando sobre todo cuando el caso de algún delito, ¿no? No puedes contarlo sin pruebas. Está clarísimo que la mató, ¿vale? Yo siempre digo, por ejemplo, cuando estamos haciendo periodismo judicial, digo, vamos a ver, no nos puede perder el corazón. Está claro que tiene cara de autor, pero hay que demostrarlo. Y mientras tanto nosotros primero no vamos a juzgarlo, pero que no vamos ni siquiera a pensarlo. O sea, eso es una cuestión a probar. Y esto es 3/4 de lo mismo. Cuando tenemos que hablar de algo serio, tenemos que probarlo. Hay muchas veces que no lo podemos probar. Vale, pues el periodista cuenta el 40% de lo que sabe. O contaba. Pero si seguimos teniendo esos accesos a nuestras fuentes, seguimos cultivando las fuentes, lógicamente tendremos más información. Cuanto más información, es verdad que tendremos más poder. Pero claro, si te van poniendo cortapisas continuas, y todos los poderes son los poderes económicos, los poderes políticos, los poderes eclesiásticos, todos esos poderes te dan la espalda y nunca quieren hablar con la prensa, se llenan de gabinetes de prensa que te frenan. Bueno, es igual, siempre hay alguien que se va de la lengua. Carmen, ¿cómo se hace para mantener ese entusiasmo y esas ganas y esas fuerzas de pelear y de, a pesar de todas las dificultades, el tener siempre esa disposición? Bueno, yo disposición tengo y luego otra cosa es que lo puedo hacer, ¿eh? Que va un mundo. Pero yo creo que porque a mí, claro, me tocáis esto y es que es lo que más me gusta. Y verdaderamente porque lo vivo porque me gusta, porque yo me enfado cuando veo en un periódico, cuando veo en un programa de televisión, cuando oigo por la radio, cuando veo online, cosas que creo que son una metedura de pata o que eso no ha estado trabajado suficientemente. No digamos nada, y los que son mis alumnos lo saben, si veo una faltita de ortografía. Pues ahí, pues por eso, que me pongo hecha un basilisco. Y entonces siempre saben en la radio donde trabajo, siempre saben qué ejemplar de periódico he cogido yo, porque está con tachones. Anda, mira, pues yo entonces no soy la única que hace eso. Es que da muchísima rabia. A mí me da rabia también. Da mucha rabia. Mira, Carmen, en la Asociación de la Prensa de Madrid, con motivo del Día Internacional de la Prensa, se hizo una defensa de un periodismo libre de presiones y servidumbres políticas y económicas que nos devuelva la credibilidad ante el ciudadano. Sí. Yo creo que ahí está también la clave de todo lo que estamos hablando como conclusión. Es fundamental, sí. Sí, es fundamental, claro que sí que necesitamos la credibilidad. Si es para eso, para lo que necesitamos buenos periodistas, para conseguir nuevamente la credibilidad. Esta profesión era una de las profesiones, estuvo siendo la más valorada durante muchísimos años. Pero ahora no. Y hemos caído en lo peor. También es verdad que eso de nos hemos adocenado, tenemos dificultades, todo eso es verdad, y aparte de eso tenemos el penoso caso de los programas esos de mal llamado corazón, porque no son del corazón, son de cosas muchísimo peores, de vísceras mucho peores, o sea, nada que ver con el corazón. Una cosa horrorosa. Yo creo que eso nos ha hecho mucho daño, porque ahí no hace más que decir, es que yo soy periodista, yo soy periodista. Mira, me da igual que tengas una titulación, eso no eres periodista. ¿Pero qué periodista es ese? ¿Y por qué tú te has acostado con nosotros? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Eso no es periodismo. Me parece muy bien, si la gente quiere ver esos programas, yo no tengo nada en contra, que lo vean, me da igual. Pero por favor, que no me mezclen el periodismo con eso. Eso no es periodismo. Eso es cualquier otra cosa, pero periodismo no. Además, no sé si coincide conmigo que a veces eso proyecta una imagen del periodismo que hace incluso que haya gente que se decida a estudiar periodismo pues porque va a figurar, tiene éxito social, periodismo de figurines. Sí, ya me he encontrado con alguna alumna, sí, afortunadamente muy pocos, pero alguno me lo he encontrado así, que lo que quería era hacer ese tipo de periodismo. Digo, perdón, usted me parece muy digno, que quiera usted hacer lo que le dé la gana, pero no le llame periodismo, lo siento, eso en mi clase no se llama periodismo. Yo a eso no enseño. Y en el caso del periodismo deportivo, ¿también cree que se están cruzando ya los límites y que el periodismo deportivo cada vez es más un espectáculo, un show? Es un espectáculo, sí, pero es que el deporte es espectáculo.
el deporte es espectáculo. El periodismo deportivo siempre ha sido, digamos, ha tenido unas reglas un poco distintas al resto del periodismo, ¿no? Del gremio. Al resto de las especialidades, ¿no? Porque es un espectáculo, se da como espectáculo, la gente lo vive como espectáculo, por lo tanto, y para mi modo de ver sí que se ha pasado un poco, pero entiendo que es verdad que es un deporte y que el deporte hay que jugarlo y el deporte hay que verlo, lo ven masas muy grandes. Que luego me dices, hombre, sí, pero es que luego resulta que te sale Guti, que si hay no sé qué, eso ya no es deporte. Que si está con fulanita, eso ya no es deporte, perdona, eso es otra cosa. Por mucho deporte que hagan en privado, pero eso es otra historia, no tiene nada que ver. No. Hay que mezclar una cosa con la otra. Yo creo que no. Es verdad que se mezcla, pero porque ahora se mezcla todo. Ahora se mezcla todo. Yo hay muchas veces que cuando en clase digo, pues por ejemplo, un periodista no debe hacer publicidad, por ejemplo, ¿no? Yo lo sostengo hasta la muerte. Es más, cuando yo terminé la carrera y tenía que jurar, esa especie de juramento hipocrático que digo yo siempre periodístico, no es hipocrático evidentemente, ¿no? Que teníamos que hacer los periodistas, una de las cosas que decíamos es que no íbamos a hacer publicidad. Eso ha caído en el olvido. Y los periodistas no deberíamos hacer publicidad, no se debe hacer publicidad, un periodista. Pues cuando lo digo en clase, ¿por qué? Digo, porque si estás cobrando de una firma comercial y esa firma comercial en un momento determinado pues envenena a la gente o, en fin, o ha echado a no sé cuánta gente, ¿tú qué? ¿Vas a hablar mal de esa firma o no vas a hablar mal, vas a informar de lo que está haciendo? Pues estás vendido. Eso a mí me parece mal. Y además que aprovechando tú, pues que eres famoso, porque sales mucho en la tele y porque tal, y porque llevas ya muchos años y tal, aprovechando eso, vendes un producto, me estás vendiendo un producto que yo te voy a comprar porque es que tengo mucha confianza en ti. A mí eso me parece un engaño. A mí eso me parece un engaño. A mí no me gusta. Pero muchos alumnos no lo ven, no lo entienden. Eso sí que ha cambiado. Pero entonces, ¿qué le parece, por ejemplo, las críticas que hizo una compañera de profesión, Rosa María Calaf, al oficio de Sara Carbonero, a ese trabajo que desarrolla tanto en televisión, presentando un espacio deportivo, haciendo publicidad también? Claro, pero Sara Carbonero, está Matías Prats, o está mucha gente. A mí me parece mal, ya lo he dicho, me parece mal. Me parece que no con la otra. Y además, es que en el periodismo pasaba eso, es que teníamos que jurar que no haríamos publicidad. Luego, la gente la hacía o no la hacía, ¿no? Pero jurábamos eso, que se ha perdido también. Pues yo lo siento mucho, pero hay cosas que no deben perderse, porque uno no puede estar en misa y repicando. Está claro que así se hace un flaco favor. Yo también coincido en que se desvirtúa el periodismo y además se abusa de esa confianza que la gente cree en ti, y entonces si tú dices que esta marca de no sé qué es la mejor, estás llevando a tú que la tienes que gente ser independiente. Vamos a ver, independiente totalmente no hay nadie. Todos tenemos nuestro corazoncito, efectivamente. Por eso es verdad, la objetividad. ¿Pero qué es la objetividad? La objetividad como tal no existe, pero la neutralidad sí. Es decir, vamos a ser lo más neutrales posibles, lo más honrados posible y lo más neutrales posible. Entonces, a partir de ahí sí que, digamos, seremos lo más objetivos, ¿no? Dentro de que la objetividad como tal no existe. Pues si os parece, nosotras no hacemos publicidad, pero sí que tenemos que hacer un descanso para ir a publicidad. Pero eso no tiene nada que ver, eso está muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Si nos permite, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Continuamos en Trivium. Esta noche estamos hablando de los medios de comunicación y del periodismo, y lo estamos haciendo con una periodista y una profesora de comunicación como es Carmen Campos. Hemos estado hablando de cómo está la situación, de las presiones, de la situación a la que tienen que enfrentarse los periodistas a la hora de hacer su labor día a día, pero a mí me gustaría preguntarte ahora por los medios públicos. Tú trabajas en uno, has tenido experiencia en trabajar en lo que es un medio público, pero ¿cuál debería, no pregunto lo que es ahora o lo que la gente piensa que es, sino realmente qué debería ser un medio público o cómo debería ser
un medio público? Un medio público yo creo que debería ser como estaba siendo últimamente Televisión Española, que para mi modo de ver hacía unos informativos, y sigue haciéndolos, unos informativos muy, muy dignos, que tiene una programación alguna, o yo la cambiaría, pero tiene una programación bastante digna también, y es un poco así como la BBC. Hombre, la BBC lleva ya una experiencia y tal. Para mí un medio público tendría que ser algo así como la BBC. Es decir, un medio bastante independiente del poder, que no esté al albur del que me toque gobernar y no sé qué. Y luego yo creo que habría también que ver la rentabilidad, y la rentabilidad puede ser rentabilidad social. O sea, no tiene por qué ser, es decir, si vamos a hablar de Televisión Española, que no tiene publicidad y tal, pues tiene que tener una rentabilidad, evidentemente no va a ser económica, pero sí una rentabilidad social. Y yo entiendo que un medio público tiene que ser algo así. Quizá lo que hay es un poco de exceso de medios públicos, ¿no? Porque claro, el estado de las autonomías ha hecho que pues se multiplicaran mucho, quizá, ¿no? Pero claro, hay que entender que en cada comunidad autónoma, pues hay una realidad distinta, gobierno, ¿no? Por así decirlo, cada uno quiere contar su realidad. Quiere contar su realidad, entonces eso, pues, y unas problemáticas diferentes, incluso una forma de ser distinta. O sea, no, pues seguramente nosotros no tenemos nada que ver, por ejemplo, con los asturianos. Pues nada que ver, no tenemos nada que ver, ni ellos con nosotros. Pues unas cosas tienen ellos estupendas, otras cosas las tenemos nosotros, en fin, esto... Y entonces, claro, cada uno cuenta sus cosas. Yo creo que sí que es verdad que, sobre todo se nota mucho en las televisiones, porque es lo que más vemos cuando paseamos por toda España, lo que más vemos son las televisiones públicas, ¿no? O sea, las autonómicas, ¿no? Y entonces eso sí que se nota mucho la diferencia que hay. Hay muchas veces que lo que pasa es que se confunde el hecho de atender la diferencia con el hecho de que, pues en Andalucía están todo el día con los faralaes, aquí estamos con los chipirrines, o sea, quiero decir, eso a lo mejor nos confundimos en eso. Bueno, se confunden quienes lo han visto así, ¿no? Pero sí que es posible, sí que creo que es posible que se haga, pero quizá con un poco más de equilibrio, un poco más de sensatez. Pero a mí me parecen bien desde el punto de vista de la rentabilidad social. Ahora, no grandes mamotretos tampoco, ¿no? No grandes monstruos que al final lo único que sirven es para pues, un agujero por donde se pierde el dinero, ¿no? Entonces, te he preguntado de los medios de comunicación públicos, porque bueno, recientemente el Gobierno ha sacado un decreto para intentar poner orden en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Española, que lleva 2 años sin un director, para intentar cortar ahora pues ese despilfarro de dinero, o ese dinero que no se sabe muy bien dónde ha ido y que ha generado un agujero importante, y ahora el Gobierno quiere poner solución a eso. Y va y lo hace pues intentando evitar el diálogo y el consenso, no a la hora de poner a alguien tan importante como debe ser el director de un medio de comunicación público y además creo que eso nacional. Claro, yo creo que eso tendría que ser un poco más independiente de eso, claro que es difícil. Sí, pero en el caso que has puesto tú, por ejemplo, de la BBC, la parte de financiación de la BBC sí. Es de los propios ingleses, es decir, claro, los ingleses contribuyen a su televisión para que sea independiente. Claro. Pero aquí... No totalmente, pero sí una buena parte. Entonces... Y aquí, pues aquí se podría hacer exactamente lo mismo. Yo creo que... Porque la tasa que se paga es muy pequeñita, no es una tasa en realidad, es un canon, me parece. Y eso, o sea, es perfectamente llevadero, eso se podría hacer perfectamente. Yo creo que cualquier cosa que permitiera una cierta independencia, para que no esté eso, pues ahora llega este y pone a este director, y ahora este se enfada y ahora llega este otro y se enfada con los oponentes, y entonces... Esto es un rollo, por favor, esto es un rollo. Cuando además una casa como Televisión Española, que lleva muchísimos años y que tiene muy grandes profesionales, yo creo que podría ir solita, sin necesidad de que le metieran tanto la cuchara. Seguramente iría solita, solo con los profesionales, muy bien. Pero eso yo aquí en España lo veo más difícil, mira. El español no entendería el tener que pagar un canon, por ejemplo, para tener una televisión pública independiente. Ay, paz, pero si el español entiende ya de todo, si el español está... No le queda ya más. Le dicen una cosa y luego le dicen otra y agacha la cabeza y...
O sea, no hay tampoco mucho problema por eso, no le veo yo mucho problema al español. Hombre, es verdad que ahora mismo dices, pero bueno, si con todo lo que nos está cayendo encima me vas a poner un canon, pues no creo que de todas maneras que la sangre llegara al río, ¿eh? Mucho peor. No, a mí me parecería quiero decir que es mucho más caro una subida de IVA, o es mucho más caro pagar las medicinas, es mucho más caro otras muchas cosas, ¿no? Así es que no creo que eso fuera lo más. Lo que pasa es que, claro, es una cosa más. Sí, pero en todo este... Pero yo no creo que estuviera mal. La crisis está... No, a mí... Yo tampoco, vamos, me parece, el modelo británico me parece un modelo de televisión, pública a seguir en ese sentido. Pero ahora estamos hablando de crisis y aparte de que es un tema que a todos nos rellena mucho tiempo de información, es la excusa para todo. Entonces llega la crisis y ahora muchos proyectos periodísticos que cierran porque no tienen una rentabilidad económica, porque también es verdad que no se pueden sostener por mucha intención que tenga una persona de sostenerlos, por los medios públicos, porque se llevan una parte importante de X presupuestos, y ahora resulta que como hay crisis, vamos a cerrarlos todos. Sí. Metemos mano en el Consejo de Televisión Española, metemos mano en las televisiones, en las televisiones públicas autonómicas, ahora porque resulta que hay crisis y que ya no podemos mantenerlas, cuando a lo mejor no se ha pensado o no se ha puesto sobre la mesa un modelo que sea realmente sostenible, viable y que garantice, porque yo también creo que un medio de comunicación público debe ser un medio que tenga rentabilidad social. Claro que la económica está para los que tenemos claro que sí. Una podríamos pagarlo entre todos, en eso te doy toda la razón. Pero tú también piensa una cosa, en este país tenemos una reglamentación laboral recién estrenada que permite todas esas cosas, y el empresario que ha visto que, bueno, que puede prescindir de esto, de lo otro, pues ha dicho, pues aquí me acojo, y se han acogido. Se han acogido y están echando a la gente. Pues bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y no creo que vaya a parar. Va a parar cuando ya no quede nada. Pero yo creo que no va a parar. Yo creo que vamos a seguir sufriendo despidos y vamos a seguir sufriendo cierres, seguro. ¿Y cómo? Este año, por ejemplo, este año 2012 está siendo penoso. Sí, bueno, 2011 ya fue malo, 2012 se avecina por el mismo camino. Dicen los... que hay luz en el 2013. ¿El 2013? Sí, de Guindos lo dice, sí, yo ya me gustaría, porque llevo oyendo que iba a haber luz desde el 2000, en el 2009 decían que por fin en el 2010 ya, sí. Y luego el 2011, luego el 2012 y ahora el 2013. Pues mire usted, va a ser que no me creo nada. Dicen que el sector el otro día lo escuché, me parece un poco exagerado, pero digo, puede ser, que el periodismo ha sido después de la construcción donde más empleos se han destruido en el país. O sea que... Hombre, si nos atenemos al porcentaje de trabajadores y de despidos, posiblemente, si no el que más, es de los que más. Es que es lo que más han cerrado. Y en clase, que tiene que preparar, que seguimos fabricando periodistas, la sensación esa tiene que ser... Es frustrante, es muy triste sobre todo por eso, porque están entregados, pues si es sin cobrar, si es no sé qué, como sea, lo que sea, quieren trabajar, porque tienen la ilusión de gente muy joven, todavía pueden permitirse vivir con sus padres. Pero claro, yo los veo, me produce un poco de ternura, ¿no? Pero para eso les quedan 2 telediarios, como aquel que dice, ¿no? Porque en cuanto se den cuenta de que quieren hacer su vida y que no pueden, pues es súper triste, y a mí me da una pena. Ahora, también hice una pequeña encuesta este último curso y prácticamente no se queda nadie aquí, ¿eh? Porque además sale gente bien preparada, que sabe idiomas, que no sé qué, se va todo el mundo se va. Y le hacen una... Así es que fíjate qué vida qué futuro nos espera, ¿eh? Con toda la gente preparada afuera, sí. Con una educación disminuida. ¿Qué futuro nos espera? No al periodismo, a España. No le termino, me da miedo. Desde luego al periodismo, si se nos van todos, no sé qué periodistas van a quedar. Porque yo aspiro a jubilarme. Le voy a poner un compromiso porque sé que defiende siempre a sus alumnos, pero Pérez Reverte escribió hace unos meses, no sé si un año, yo lo tengo guardado el artículo, titulaba algo así como Periodistas o niños de papá.
Para la profesión, yo recuerdo un profesor que decía, oye, que ahí fuera disparan con bala, y yo pensaba, qué exagerado, ahí en Murcia ni disparan con bala ni nada, pero sí es verdad que tienes que, cada día más tienes que desenvolverte en un medio más hostil, aunque sea aquí en la región, y solo van a sobrevivir los que mejor lo hagan, los que más preparados estén y los que más olfato tengan, o los mejores entre los mejores. Pero no tienes esa sensación de que, no sé, que los estudiantes salen como mimados en exceso. Yo no creo que salgan mimados, yo creo que nacen mimados y viven mimados, que entonces es distinto. sí, que no tiene... Eso es un problema de una generación, hemos hecho una generación, un grueso de generación pues muy cómoda, y no están por la labor de sufrir en exceso, y entonces efectivamente hay una especie como de lenidad absoluta y de qué pereza esto, ¿no? Eso sí, eso es así. Pero esos sobrevivirán de otra manera, no como periodistas. Los que son así no son periodistas. El periodista o lleva una especie de gusanillo dentro que le está comiendo, le está carcomiendo y está mirando a ver esto como me entero y esto para contarlo, o no. Yo he tenido temporadas que no me han dejado contar muchas cosas y entonces de vez en cuando decía, bueno, me voy a hacer mi periodismo particular. Y me iba a hablar con gente, a enterarme de cosas, a contarlo luego. Lo contaba por escrito, lo mandaba por correos, hice un blog, pero ya he pasado también del blog. ¿Tiene Twitter? Sí, claro, sí, pero soy muy voyeur yo del Twitter. Escribo ¿No te poco. fías? No, no, ¿cómo? Yo escribo poco, pero miro mucho. Yo me miro muchísimo, sí. Pero sobre todo sigo a periodistas, la verdad es que sigo a periodistas. Y sí, porque es esto rápido para enterarte de todas esas cosas. Pero en fin, bueno, que esos no llegarán, pero harán otras cosas. Los que sean periodistas de verdad llegarán, porque les gustará su profesión y a nada que les dejen, llegarán. Usted conoce bien, además de hacernos una radiografía, como estamos haciendo en este programa, del periodismo actual aquí en la región de Murcia, también en España. Usted es conocedora de todos los entresijos políticos, de la economía, de todo lo que se mueve. Hombre, no, por detrás. ¿qué más quisiera yo? Yo creo que usted, bueno, tú, sí, sigo tuteando. Claro. Creo, Carmen, que tú conoces mucho, como has dicho, ¿no? Conoces mucho, a lo mejor no puedes contarlo todo, pero sí que sabes... Vamos a ver, yo conozco cosas porque tengo edad. Bueno, porque tengo edad y me he movido, claro, sí. Exactamente, claro, por lo que estamos diciendo, ¿no? Que sí. Pero no te creas que cada vez menos, porque estoy cada vez más encerrada haciendo programas y tal, y ya cada vez me entero de menos. Lo que pasa es que cuando salgo, yo siempre digo, un periodista tiene que estar en la calle. ¿Por qué en la calle? En mis tiempos mozos decía, voy a hacer la calle un rato, pero descubrí que aquello estaba muy mal visto, que significaba otra cosa, ya no lo digo. Pero tienes que salir a la calle, si no sales a la calle, no te enteras de nada. Y como la gente nada más que está acostumbrada a quedarse para que le manden las cosas, bien a través de los grupos de poder, que son los que te mandan toda la información, o bien en una rueda de prensa, y no, pues claro, te vas en coche o en autobús a la rueda de prensa, vuelves, no te mojas, no sales a la calle. Entonces, ¿cómo le vas a contar a la gente lo que a la gente le preocupa? Si lo que le estás contando es una milonga que no le interesa nada. A ver, ¿qué le interesa que se abran las jornadas de unos talleres de San Periquitín del Monte, que es para lo que nos han convocado a la rueda de prensa? Pero bueno, no interesa a nadie, o a muy poca gente. Y ahí ha mandado, todos los medios de comunicación han mandado a sus redactores y han hecho... Hombre, por Dios... Así no vamos a ningún sitio. En cualquier caso, aprovechando que estás aquí, sí que nos gustaría hacer un pequeño examen, un pequeño repaso por algunos de los actores principales dentro de la política y la economía en la región de Murcia. Vale. ¿Nos atrevemos? Yo siempre. Aprovechando que estás aquí, vamos a intentarlo. Venga. Empezamos, por ejemplo, con Juan Bernal, ¿no? Consejero de Economía, vicepresidente del Gobierno. ¿Posible sucesor de Valcárcel? Sí, es muy posible, aunque yo tengo otras noticias que dicen que lo contrario. Y en estas historias de mentideros nunca se sabe quién tiene toda la razón. Pero es muy posible. Yo creo que si Valcárcel quiere poner a una persona cómoda para él, pues ese puede funcionar. Yo, de todas maneras, a Juan Bernal no lo veo como presidente. Yo no lo veo.
pero si lo quieren poner, es posible que lo ponga. Es un carácter diferente al que estamos nosotros acostumbrados con el presidente Valcárcel. Sí, y yo no sé si es un hombre tan político. Yo creo que el presidente de una comunidad autónoma, el presidente del gobierno autónomo, tiene que ser un hombre político. Valcárcel sí es muy político, y Bernal yo creo que no es tan político. Es otra cosa. Yo lo veo más como un contable, pero no como un político. Entonces no, creo que no le va, pero me cuadra con que Valcárcel lo quiera poner. Eso sí me cuadra, porque se había hablado también de su pupilo Pedro Antonio y tal, pero ahí está, ahora mismo. Tenemos que esperar todavía un poquito de tiempo. Entonces, tenemos que esperar, y sobre todo tenemos que esperar que pase el Congreso. Que yo no me habéis... ¿Lo tenemos aquí ya? Lo tenemos aquí ya, pero ¿vosotros habéis leído algo sobre el Congreso? Con las puñaladas que está habiendo, ¿hemos visto algo en la tele, en la prensa, en la radio? Si no hay Congreso y está habiendo puñaladas, como en todos los congresos, no es en todos los congresos de todos los partidos, vamos. Ya se sabe que los enemigos son los que tienes dentro, los otros son los adversarios, ¿no? Pues ahora mismo está la cosa en todo lo suyo. ¿Dónde hemos visto nada? ¿Dónde están los periodistas que han contado esto? No he visto nada. Nada, que hay una ponencia del agua y cosas así. Hombre, pero si eso es para disimular. Eso se hace para disimular. ¿Y ve alguna persona que pudiera acceder a la presidencia del gobierno del equipo que conocemos y que más o menos controlamos? Si es que eso porque es... si Bernal no le cuadra y parece ser que es el más... Pedro Antonio parece que también deja de sonar, como que antes era el delfín de Valcárcel, pero tampoco... Yo no sé, yo ya viendo lo que estoy viendo, que aquí esto parece Corea, en todos los partidos, porque en el PSOE hay un secretario general y hay una diputada y la otra hija es de las juventudes, en el PP hay cantidad de hijos y primos y no sé qué, ahora el de Costas y la concejala. Bueno, esto es un reparto del terruño. La pena es que Valcárcel no tiene a ningún hijo metido así en esto de la política. Si no, te diría, sí, ese va a ser el sucesor. Porque esto parece eso, Corea. Kim Jong-il, Kim Il-sung y Kim Jong-un. Pues ala, pues esto es lo mismo. Así es que, pero por lo demás, yo creo que el que más suena ahora mismo es lo que estábamos hablando, Juan Bernal, ¿no? Pero que yo vea así a alguien... Vamos a ver, Valcárcel tiene un problema y es que ha sido muy, muy, muy presidencialista. Lo ha copado todo. Y no ha dado mucho juego, no ha querido que destacara a nadie. No, nadie ha destacado, no ha dejado que destacara. Esto no se hace porque sí, esto lo hace el presidente, que es el que manda. El presidente manda y manda mucho. Entonces él no ha querido que nadie le hiciera sombra. Y nadie se la ha hecho. Porque el que le hacía sombra podía acabar sin cuello, y entonces nadie ha querido acabar sin cuello. Por lo tanto, es posible que sea Juan Bernal. Pero yo, de los demás, es que si estás preguntando por el Consejo de Gobierno, es bastante plano. Y en la Asamblea, pues 3/4 de lo mismo. Hombre, yo creo que sería un buen presidente de gobierno Antonio Gómez Fairén, sí, pero como Antonio Gómez Fairén cada vez que suena se le quitan puntos, y a mí me parece que es un buen presidente, podría ser un buen presidente de gobierno, pues entonces vamos a no citarlo. Aunque si Valcárcel se fuera a mitad de mandato, a mitad de legislatura, no podría ser, porque Antonio Gómez Fairén no es diputado. Vámonos al otro lado, venga, a la oposición. Principal grupo, al PSOE. Partido de la oposición, vámonos al Otro PSOE, Corea. el nuevo secretario general, Rafael González Tobar. Sí. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues ha sido un señor que ha salido mucho en la tele cuando era delegado del gobierno. Seguramente, en fin, tendrá apoyos en su partido y tal y cual. A mí lo que me parece muy mal es que se haya liberado del trabajo para ponerse un sueldazo. A mí eso me parece muy mal. Eso me parece que no se da ejemplo. Y tal y como están las cosas, hay que dar ejemplo. Por lo menos, o sea, no digo ya ser bueno, sino parecerlo, como la mujer del César, ya, aunque sea solamente parecerlo. Y en este caso, a mí eso no me ha gustado nada. Me parece, además, creo yo, que eso le ha hecho perder en su ámbito, yo creo que le ha hecho perder puntos. Sin embargo, se presentó como una necesidad de dedicación por completo
al Partido Socialista en estos momentos en los que no está pasando por su mejor momento, por así decirlo. Claro, pero sí, eso yo lo entiendo. Y también entiendo que cuando dicen, y se les llena, a todos se les llena la boca, cuando dicen que esto lo hago un sacrificio por servicio público y lo hago por servir a la gente. Yo digo, bueno, pues ya que es servicio, rebájate un poco el sueldo y entonces, vale, no te dedicas a la medicina, te rebajas el sueldo, te pones una cosa más asequible y te pones a trabajar en eso. ¿Qué le vamos a hacer? O de todas maneras, él trabaja, está de médico en un centro de salud, pues te vas por la tarde a trabajar al partido, tampoco pasa nada. Pero digo eso, pero digo en la asamblea digo lo mismo. Sí, no, se podría aplicar a todos los ámbitos. A todos los diputados, todos. Sí. Mira, el único que le dejaría el sueldo es al de Izquierda Unida, a José Antonio Pujante. No es porque me caiga a mí especialmente bien ni nada, que sí, que no me cae mal, que me cae muy bien ese señor, vamos, que tampoco tengo mucho gusto de tratar con él. Pero, ¿por qué? Porque se lo trabaja, porque como está solo, lo hace todo. Y digo, hombre, por lo menos, este trabaja, pero es que yo lo siento mucho, sus señorías que me perdonen, pero trabaja más bien poco. Y luego se quejan mucho, se han rebajado el sueldo 5% ahora. Y bueno, las cosas que he podido oír de madre mía, qué horror que nos hemos bajado el sueldo un 5%. Hombre, pues con la que está cayendo no es para echarse la gente está rebajándose mucho más, mucha gente rebajándose el sueldo por solidaridad para que no echen a otros compañeros de la empresa, y ellos son nuestros padres de la patria regional. Podían tener un poco más de empatía con la ciudadanía, creo yo. Carmen, estamos prácticamente llegando al final de nuestra conversación, pero a mí me gustaría preguntarte una cosa. ¿Te encanta hablar? ¿Te encanta dialogar? Eres una buena comunicadora, pero ¿con quién? No te voy a preguntar por un nombre. ¿Con qué tipo de persona no aguanta Carmen Campos tener una conversación? ¿O no podría tenerla? Con un intransigente, y los hay. Yo soy muy vehemente y me peleo, o sea, peleo mis ideas, las peleo. Pero con alguien que dice esto es así porque es así, porque lo digo yo y no es de ninguna otra manera, fascismo puro, con eso no puedo. Bueno, fascismo, leninismo, llámalo como quieras, con eso no puedo. Esa especie de dictadura de que no y que no, que no. Yo puedo pelearme. Y nos peleamos a muerte. Tú opinas una cosa y yo te pongo mis argumentos encima de la mesa, y tú me pones los tuyos. Y eso, bueno, a mí me pasa mucho con mis hermanos, que nosotros nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena de familia, y sin embargo opinamos cosas totalmente distintas, y todos somos vehementes, nos peleamos. Y nos peleamos, que tiene mucha gracia, porque somos más amigos que nada. Pero somos todos, transigimos todos. Al final dicen, bueno, en esto vas a tener tu razón. Y lo decimos con gran dolor de nuestro corazón, porque todos queremos tener razón, ¿no? Y eso está muy bien. Yo pelearme me gusta, pero la intransigencia esa de esto, porque lo digo yo, tipo el amanecer ese, ¿cómo se llama? El dorado, el amanecer dorado, no. ¿Y a estas alturas sigue enamorada o desencantada de la profesión? No, yo de la profesión enamoradísima. De lo que se está haciendo, no, horrorizada. Pero de la profesión, si esta es la profesión más bonita del mundo, si esta es la mejor profesión que se puede tener. Si yo comprendo a los grandes contadores, los grandes contadores que han contado las cosas, a Kapuscinski, pues que cómo contaba las cosas, cómo se metía, cómo pasaba en la guerra de Angola, cómo pasaba hambre, riesgo, no sé qué, pero todo para ir a contar el pequeño detalle. Eso es una preciosidad, con los riesgos, con lo que quieras, pero es una preciosidad. Pero eso tienes que poder hacerlo. Y eso, si no lo puedes hacer, pues es una pena. Pues vamos a terminar, si te parece, precisamente con una frase de un maestro como Kapuscinski, y es que él decía que el oficio no estaba hecho para cínicos. Y a eso le añadiríamos ni para cínicos ni para... Ni para cínicos ni para sinvergüenzas. Cuando digo sinvergüenzas, digo los aprovechados. Los que intentan sacar beneficio económico de la profesión. Beneficio económico con ojo,
beneficio económico es una cosa muy lícita, con malas artes, con artes turbias y mal utilizando las fuentes, lo que conocen y todo eso, que también lo hay. Te lo tenemos todo, ¿eh? No nos falta de No, nada. pero en todas las profesiones, ¿eh? Esto es la sociedad misma. Esto es la sociedad misma. Y aquí en el periodismo, pues hay lo mismo que en la medicina, hay lo mismo que en la judicatura, hay lo mismo que en todas las profesiones. En todas las profesiones. Y aquí también. Pero hay más de lo bueno. Que de lo malo. Hemos llegado prácticamente al final. No sé si queréis añadir alguna cosa más, preguntarle alguna cosa más. Nos quedamos con un montón de preguntas y con ganas de seguir, así que yo creo que podría venir otro día y charlamos un ratito más. Sí. Eso sí, aprovechando el último minuto, sí, darte las gracias, Carmen, por estar aquí, porque... No, para mí ha sido un placer. Siempre es un placer y poder conversar de estos asuntos que últimamente, bueno, es últimamente cuando se está empezando a hablar, porque anteriormente no se hablaba de los problemas que había en la profesión. Hablábamos de los problemas de todo el mundo, menos de los nuestros. Exactamente, ahí es donde yo voy. Creo que es una oportunidad muy buena la que nos has brindado tú también con venir aquí y conversar un ratito con nosotras, así que yo creo que de parte de muchísimas gracias a vosotros, que me lo he pasado fenomenal. Hablando de periodismo siempre me lo paso bien. Pues Carmen, muchísimas gracias. Solamente una cosa, y esto, aprovechando que estamos aquí, te lo voy a contar después de mucho tiempo. Tú has sido profesora mía, sí. Yo tuve esa suerte. Ay, gracias. Y yo me acuerdo que en la primera vez que tuve clase contigo, lo primero que nos dijiste, estábamos todos esperando a ver lo que nos decías de trabajos, exámenes, en fin, lo que piensa un estudiante. Tu primer consejo fue: un periodista debe leer al menos 2 periódicos todos los días. No debe acostarse sin leer un periódico. ¿Se lo sigues diciendo a los alumnos de la facultad? No, porque hay muchas más cosas. Ya el periódico en papel es un poco entelequia. Ya digo que tienen que estar siempre informados. Lo que no soporto, y desgraciadamente se da mucho, es que no sepan de qué va el mundo. ¿Cuáles son las últimas informaciones? Sí saben quién ha ganado la liga o quién ha ganado tal partido o tal, pero luego resulta que... ¿qué es eso de la segunda vuelta en las elecciones francesas? ¿Cómo que segunda vuelta? ¿Es que hay segunda vuelta? Ese tipo de cosas sí que me ponen nerviosa, ¿no? Les digo que tienen que informarse, seguir informándose siempre, de muchas cosas. Digo, por la radio, por la televisión, por online sobre todo, porque ahora cualquier periódico... Yo normalmente en el trabajo tengo abiertos un montón de periódicos y voy mirándolos de vez en cuando, a ver si han colgado alguna cosa nueva y tal y cual, ver por dónde va cada uno y tal. Bueno, lo mío es un poco de vicio, yo lo entiendo, ¿no? Pero sí que hay que leerse lo correspondiente a un par de periódicos mínimo para estar al día. Porque un periodista sin información, que es un churro, no es periodista, es un churro. Un periodista, una persona, había un antiguo anuncio que decía, de publicidad, que decía: una persona sin información es una persona sin opinión. Pues un periodista sin información no es ni una persona sin opinión, no vale. Es cualquier cosa, pero no es periodista. Y desgraciadamente hay demasiados periodistas que no saben lo que está sucediendo en el mundo. Y eso no se puede consentir. Eso no son periodistas, insisto. Bueno, pues no sabes lo que te agradecemos que hayas estado aquí, la suerte que tienen los alumnos de comunicación de la UCAM de que les des clase, de que sigas con esa... de que puedan contar con una profesora que les dice las cosas tal y como son, que tengas esa energía y sobre todo que les inculques esa pasión por la profesión, porque les va a hacer falta cuando salgan al mundo real a ver lo que es esto del periodismo. Que, como decíamos al principio, es fascinante y apasionante, pero también muy ingrato muchas veces. Muy ingrato, sí, pero es muy bonito, merece la pena. Desde luego. Pues muchas gracias, Carmen. A vosotras. Gracias. Bueno, pues aquí dejamos nuestro programa de esta semana. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes a partir de las 10:15 en Trivium. Les esperamos, no nos falten.